estudio de conclusiones al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Secretario, muchas gracias por estar aquí en el estudio, hombre. Qué amable. Sé que tiene una agenda apretada. Enhorabuena por el premio que se le va a otorgar en la lucha por la defensa de la democracia. Y bueno, entrar de lleno con un tema que hoy todo el mundo está esperando toquemos. Es el tema Venezuela y voy a empezar preguntándole qué opina acerca de los señalamientos del presidente de Bolivia, Evo Morales, responsabilizándolo usted de la violencia que se da en estas manifestaciones en Venezuela. Usted lo sabe, nosotros nunca hacemos respuestas o con referencia directa a comentarios de ningún jefe de Estado del continente. En este caso tampoco, aun cuando haya habido una alusión muy personal. Sí, conceptualmente me interesa hablar del tema, como usted imaginará, porque directamente responsables de la violencia son los que generaron la alteración del orden constitucional en Venezuela. Esto que ha sido reconocido por una resolución del Consejo Permanente de la OEA. Responsables de la violencia son los que dan las órdenes de matar. Responsables de la violencia son los que armaron los colectivos que cobraron 2 vidas en los últimos días. Responsables de la violencia son los que torturan en cárceles a presos políticos. Responsables de la violencia son aquellos que tienen la responsabilidad de fosas comunes en cárceles de Venezuela. Los responsables de la violencia son los que siempre tienen un discurso en el cual la confrontación y el conflicto se eleva, buscando siempre la polarización de la sociedad, la polarización de la política, el conflicto a la hora de trabajar los temas del bien común, que son, en definitiva, lo que debe hacer un político. Por eso para nosotros es especialmente ingrata la situación en Venezuela, porque la libertad no tiene contrapartida, no es a cambio de nada. El derecho a las libertades fundamentales lo tenemos todos los ciudadanos, toda la población, todos los pueblos deben tenerlo, deben ser garantidos. En las Américas esto debería estar garantido. La vida no es precio de nada. Entonces, los responsables de la violencia son aquellos que utilizan como régimen la violencia para sostenerse en el poder. Y ese es un despropósito más grande de la política, porque no puede haber indignidad mayor, ni cobardía mayor en la política que disparar contra su propio pueblo. No existe. O sea, imagínese qué tiene que estar pasando por la cabeza de una persona que da la orden de disparar contra su propio pueblo en manifestaciones pacíficas. Imagínese qué estará pasando por la cabeza de una persona que un muchacho desarmado es violento, pero quien lo mata con un disparo no es violento. Como los colectivos que mataron en el día de ayer a Miguel Ángel Colmenares con 11 impactos de bala. Los colectivos que mataron hoy a un muchacho de 14 años, Brian Principal. Eso es la violencia. Y esa es la violencia que hay que condenar. Yo como principio filosófico creo esencialmente en la vida. Imagínense que soy vegetariano, algo que es de público conocimiento, porque ni siquiera tolero que se mate un animal para traerlo a mi plato. Imagínense en la política. Jamás podría decirle a alguien que vaya a morir, ni jamás podría decirle a alguien que vaya a matar. Eso es el despropósito de gente que hace política de otra forma, de gente que cree en la violencia para sostener sus privilegios, de gente que cree que el asesinato paga en la estructura, en la elaboración del poder, que el asesinato paga a la hora de sostenerse en el poder. Definitivamente son principios filosóficos muy diferentes los de uno y los de otro, porque definitivamente a mí me gustaría haber escuchado que se condenara la violencia en Venezuela. Nosotros lo hemos hecho, hemos llamado al cese de la represión, hemos llamado al cese de la violencia.
Lo hemos hecho reiteradamente. Esto, lamentablemente, no le sale por la boca a algunos. No le sale en el pensamiento siquiera a algunos. Hay algunos en este continente todavía, como queda claro, que son incapaces de condenar las 4 muertes de estos últimos días en Venezuela. Las de Jairo Ortiz, la de Daniel Kellis, la de Miguel Ángel Colmenares, la de Brian Principal. Definitivamente, cuando alguien tiene problemas incluso para hacer eso, esa persona es la que está del lado de la violencia. No quisiera entrar en detalle puntual de países porque sé la posición del secretario general de la OEA. Creo que a todos nos queda claro quiénes han condenado, quiénes no, quiénes han fijado postura, quiénes no, o quiénes la han fijado de la contraparte. Cuando en Venezuela preguntan, ¿se aplicó la Carta Democrática? Hay mucha confusión. Trato yo de explicarles que sí, los mecanismos que se están llevando a cabo son parte de la Carta Democrática, entenderlo así. Sí. Es decir, tiene que haber un esfuerzo por encontrar diálogo, una solución pacífica, que se restablezca el hilo constitucional. En fin, sí está activada la Carta Democrática. Esto no significa que lo saquen del camino. Sí. Ahora, el diálogo. Secretario Almagro, ¿existe espacio aún para el diálogo después de todo lo que, no solo lo que usted me ha dicho, sino lo que hemos visto en Venezuela, en estos intentos? ¿Existe espacio para tal? El diálogo forma parte de la realidad política. O sea, no hay sistema político que se precie, que no tenga alguna forma de diálogo estructurado. Especialmente, obviamente, los sistemas democráticos en la región. Hoy, la prioridad fundamental es restablecer el orden constitucional en Venezuela. En ese sentido, se ha pronunciado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con la resolución recientemente aprobada en el Consejo Permanente. Eso que forma parte de la evaluación colectiva de los estados y en los cuales ha habido una definición muy clara de que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional. Los conceptos de evaluación colectiva forman parte de los procedimientos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El concepto de alteración del orden constitucional también forma parte del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Hoy es fundamental que el sistema político venezolano, que el régimen venezolano vuelva a restablecer el orden constitucional del país. El diálogo, para ser estructurado, tiene que tener variables simétricas. Tiene que estar sostenido en libertades fundamentales, tiene que estar sostenido en la institucionalidad que funciona, tiene que estar sostenido en la capacidad del sistema político para lograr consensos básicos, mínimos, para funcionar de una manera que permita lograr las soluciones que el pueblo necesita. Hoy, Venezuela, más que el diálogo, necesita volver a democratizarse. Restablecer el orden democrático, restablecer el orden constitucional en el país. Y esto es una responsabilidad pura y directa del régimen. Lo peor que puede tener un diálogo es negociar preceptos constitucionales para modificarlos, alterarlos o violarlos directamente, como pasó en el periodo de la primera semana de noviembre. Entonces, hoy lo importante es restablecer el orden democrático en Venezuela. Y eso es responsabilidad directa del gobierno. El gobierno tiene que asumir compromisos directos que permitan el restablecimiento del orden democrático. Una alteración constitucional como la que presenta Venezuela, la salida de toda dictadura que ha habido en el continente, fuera de él, es una elección general. Son elecciones generales, devolverle al soberano, al verdadero soberano, la posibilidad de decidir su futuro. Ese es el punto que Venezuela tiene que alcanzar. Voy a marcar una pausa, regreso inmediatamente para continuar con esta charla con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ya ves. Sí, perfecto. ¿Y cómo funciona? Es muy fácil. Le orinas encima y te responde enseguida.
Retira la tapa, orina sobre la punta absorbente y en 5 minutos tienes los resultados. Una franja para negativo y 2 para positivo. Test de embarazo KX Medical. Tan fácil que no deja dudas. ¿Eres extranjero y estás pensando en un nuevo proyecto de vida en los Estados Unidos? ¿Deseas hacerlo realidad y lograrlo con éxito? Te presentamos Capital Companies. Pensando en tus requerimientos, te ofrecemos la elaboración de compañías en Estados Unidos. Deja todo en nuestras manos y cuenta con nosotros para hacer tus sueños realidad. Visita capitalcg.com. Allá vamos es una frase muy, pero muy potente. Es investigar, es escarbar, tratando de buscar esa verdad. Preguntar a veces cosas incómodas, tener independencia y completa libertad para cubrir la historia. Poder estar en ese momento crucial que cuando la gente lo ve, entiende por qué es importante cubrir una noticia. Ir a los lugares donde pocas veces le ha llegado una cámara, un periodista. Uno puede sentarse en un estudio y dar una noticia, sí, pero eso no te hace el periodista que conoce y que conecta con el pueblo, con la gente, con la historia. Estar ahí al lado del protagonista, poder preguntarle qué siente. Y tratar de mostrarles a ustedes una cara distinta. Y eso es lo mágico de poder vivir la noticia y poder ser parte del periodismo. Esta semana, Showbiz viaja a México. Mariela Encarnación y Juan Carlos Arciniegas entrevistan a las grandes estrellas del momento. Tessa Ia, Río Roma, Mon Laferte, Alfonso Herrera. Showbiz desde México, esta semana en CNN. Gracias por todos sus comentarios en redes sociales. La cuenta en Twitter es @soyfdelrincón. La etiqueta que ya es tendencia, número 2. En Twitter, Conclu Almagro. Hashtag Conclu Almagro. Esa es la etiqueta, ya es tendencia número 2 en Venezuela. Regresamos porque hay mucho más que escuchar de lo que hablé con el secretario general de la OEA. Modelo, inmigrante, esposa y madre. Y ahora, la primera dama más inesperada de Estados Unidos. Melania Trump is emerging as a Mona Lisa of the First Lady. Melania Trump, el domingo, en CNN. Comienza cada mañana con una dosis de buena energía. La cantidad perfecta de información y buena compañía. De lunes a viernes, Café CNN. De regreso con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aquí en el estudio de conclusiones. Secretario, entiendo perfectamente el concepto, los preceptos, las líneas que se deben seguir para un diálogo que restablezca el hilo constitucional en Venezuela, de acuerdo al mismo planteamiento de muchos de los miembros de la OEA. Pero las acciones del gobierno venezolano hablan de esa posibilidad, de una intención de entablar un diálogo con ese fin, para usted. No, lo decíamos ayer. El régimen venezolano ha sido la antítesis de lo que se necesita como espíritu de diálogo y de construcción política. Han transformado el diálogo en un concepto vacío, lo han utilizado de la peor forma, lo han corrompido de tal forma que hoy el propio concepto de diálogo se ha transformado en una palabra para el 80% de los venezolanos. Sobre ese 80% además hay un 10% adicional que piensa que el diálogo puede ser, pero que no puede ser hecho de la misma forma que fue realizado antes. O sea que, fíjese usted, la profundidad de la magnitud
del desastre de lo realizado por este régimen. Sí, hay molestia incluso con esa palabra para muchos venezolanos, el tema del diálogo. Exactamente, que no debería ser, porque el concepto de diálogo debería ser el concepto básico en la política, porque nuestros sistemas políticos para funcionar necesitan en la democracia esquemas en los cuales se permita el ida y vuelta entre gobierno y oposición y entre las diferentes instituciones y poderes del Estado. Todo tiene que funcionar de acuerdo a los equilibrios y balances necesarios, basados obviamente en las decisiones que el soberano ha tomado para llegar a las ecuaciones políticas. La política no puede ser nunca que 50% más un voto es igual 100%, 50% menos un voto es igual 0. Nunca puede ser que un gobierno que verdaderamente hoy está deslegitimado, pero deslegitimado de origen, al haber negado el referéndum revocatorio el año pasado a su propio pueblo, un derecho constitucional de su propio pueblo, que se sostiene sobre la base de detenciones arbitrarias, de presos políticos, de eliminar libertades fundamentales del país, del asesinato. Hoy ese gobierno manchado, con las manos manchadas de sangre, pero manchadas de sangre desde el 2014 hasta ahora, definitivamente ha erosionado la posibilidad de ser creíble. Sobre todo que los conceptos a los cuales apelamos para un restablecimiento del orden constitucional son de su responsabilidad directa. Mañana se podría habilitar a la Asamblea Nacional para que nombrara un Tribunal de Justicia que permitiera que el país viviera de nuevo con un poder judicial independiente, un Consejo Nacional Electoral que permitiera certeza en las elecciones y además que cumpliera con los cronogramas de las mismas, una aprobación de leyes que permitieran al país salir de la crisis económica y social en la que está. Todas estas cosas, todos estos elementos que hemos mencionado son responsabilidad directa del gobierno. El gobierno ha atacado y ha aniquilado estos principios fundamentales de la democracia. Entonces, la credibilidad hoy es igual a 0, porque cuando uno llega a un punto, además, como señalaba hoy, en los cuales la indignidad política llega a ser tan grande que se ordena a disparar contra su propio pueblo que está manifestando y pidiendo democracia. No está pidiendo otra cosa, no está pidiendo que los militares den un golpe de Estado, ni están pidiendo una invasión extranjera, están pidiendo que lo dejen votar. El pueblo de Venezuela pide que lo dejen votar y lo único que se interpone es un gobierno definitivamente decidido a el máximo ultraje de la política, que es mancharse las manos con sangre. Y aquí hay otro tema importante con en referente a las elecciones, secretario Almagro. Inhabilitado Enrique Capriles, Leopoldo López preso, el alcalde Antonio Ledesma también en arresto domiciliario. Pareciera que, vaya, esas son las figuras que podrían aspirar a una presidencial. ¿Cómo pensar en unas elecciones donde realmente no solamente ejercerá su derecho el venezolano de votar, sino que podrá escoger a la figura de la oposición o del oficialismo que más le convenga, cuando la oposición se está quedando prácticamente sin líderes, o los están dejando prácticamente sin líderes que puedan participar de una elección? La elección, para que sea democrática, tiene que ser sin inhabilitaciones, sin proscriptos y sin presos políticos. Tiene que ser el pueblo el que decida quién va a ocupar el liderazgo del país, quién deberían estar controlando y llevando adelante con la máxima responsabilidad política los destinos del país. Eso solamente se puede hacer sin proscriptos y sin presos políticos. Por lo tanto, es imprescindible levantar las inhabilitaciones para tener elecciones en paz. Aquí el escenario es tan complejo, secretario Almagro, que muchas veces... Pero el escenario no es complejo. Digo, desde la postura que ha presentado el gobierno venezolano. Es decir, sí, la solución es simple. La lógica no puede ser discutir un gobierno que ha violado sistemáticamente... ¿Pero cómo removerlo si sigue ahí manteniéndose?
ha violado sistemáticamente su propia constitución. Esta es una responsabilidad política muy grave. No se puede entrar en una discusión con el gobierno sobre una base, una lógica de ver qué es lo que el gobierno nos va a conceder hoy o no, porque además cada oportunidad de esas ha servido para que el gobierno simplemente todavía acumulara posiciones de ventajas para ceder menos todavía en el poder. Entonces, las dictaduras, por más fuertes que parezcan, e incluso por más eficientes que puedan parecer de afuera, siempre terminan cayendo, siempre terminan yéndose, y siempre hay una elección que las deja afuera. Eso es la lógica, y el pueblo venezolano todavía tiene reflejos democráticos. El hecho de la gente en la calle pidiendo democracia y elecciones demuestra que es un pueblo con reflejos democráticos, del cual todos en este continente deberíamos estar orgullosos. Porque además, este continente específicamente le debe muchísimo a la vieja política y a la vieja democracia venezolana. La vieja democracia venezolana fue la que recibió la mayor cantidad de exiliados políticos de las dictaduras del Cono Sur en los 70 y en los 80. La vieja democracia venezolana fue la que rompió relaciones con Uruguay por el caso de Elena Quinteros. Todos los países de la región tenemos una responsabilidad. Es una deuda histórica con el pueblo venezolano. A veces se dice la deuda que tienen los países del Caribe con Petrocaribe y con el gobierno de Venezuela. La deuda es con el pueblo de Venezuela. La deuda es con el pueblo de Venezuela. Esos 125.000 millones de dólares que se transfirieron de Venezuela al resto del continente es una deuda que tiene el continente con el pueblo de Venezuela. Es lo que el pueblo de Venezuela hoy precisa para reactivar su economía, para salir del pozo social y humanitario en que lo metió este gobierno. Sin embargo, los países que tienen esa deuda sienten que lo tienen con el gobierno venezolano, y casualmente muchos de esos países son los que no han fijado una postura clara o la han fijado a favor del gobierno venezolano. Es muy clara que la deuda es con el pueblo de Venezuela. ¿Ellos lo tienen claro? Parece que no. Debería estar claro para todos. Habría que explicarlo, ¿no? Que lo entendieran. Sin embargo, económicamente les conviene más estar bien con el decisiones soberanas, mire, las decisiones soberanas que toman los países del Caribe merecen todo mi respeto. Y cada país que toma una decisión sobre un tema de política merece todo mi respeto y toda mi consideración. Eso, yo no discuto los procesos democráticos internos, porque si hay algo que tienen los países del Caribe es democracia. Y muchos deberíamos aprender mucho de las democracias de los países del Caribe. Lo que estoy diciendo yo es otra cosa y está basado en conceptos que el gobierno ha tratado de inducir, pero que no es así. La deuda es con el pueblo de Venezuela. Y ya casi para finalizar, secretario Almagro, hay voces que han pedido su salida, hay voces que amenazan con buscar un consenso para su salida. ¿Cómo toma usted estas posturas o estos intentos o estos señalamientos? ¿Se siente tranquilo? ¿En algún momento piensa que tendrá que enfrentar alguna situación incómoda? Mire, esta es una lógica de trabajo y una estrategia política del régimen venezolano. Ojalá Luis Almagro fuera el problema. Ojalá todo se resolviera simplemente con Luis Almagro fuera de la Organización de Estados Americanos. Pero acá hay una alteración del orden constitucional en Venezuela, que fue aprobado una resolución del Consejo Permanente de la OEA. Esos países han dejado muy claro que el problema son la falta de independencia de los poderes en Venezuela, la existencia de presos políticos en Venezuela, la cooptación del Poder Judicial en Venezuela, la violación constitucional del régimen venezolano. No es un problema. Tratar de que la discusión sea Luis Almagro es un despropósito. Tenemos un país que está en la peor crisis social y humanitaria de su historia, sin alimentos, sin medicinas, con el aparato productivo completamente destruido. Y el problema es Luis Almagro. Yo no goberné ese país los últimos 17 años, ni los últimos 4 años.
ese país llegó a esta situación de crisis política, económica, social o humanitaria por los despropósitos de un régimen. Entonces, la discusión es esa, y lo que importa resolver es la situación en Venezuela. Y hay un señalamiento que me hacía el ex juez de la Corte Internacional de La Haya, estuvo aquí conmigo en el programa, y me decía, le preguntaba yo, ¿esto se puede llevar fuera de la OEA al plano internacional a través de la Corte Penal Internacional? Me dijo, sí, siempre y cuando un país al menos decida presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad. Me dice, hay un país que está interesado. Secretario Almagro, ¿usted cree que esto vaya a ocurrir? Que además de la OEA, ese país, uno tal vez, se anime a llegar hasta la Corte Penal Internacional. Si usted ve los casos y cómo se ha utilizado el mecanismo de presos políticos, cómo se ha utilizado la tortura, cómo se ha asesinado gente incluso en manifestaciones, pero el concepto de tortura sistemática y la tortura psicológica sistemática y la tortura física sistemática, definitivamente eso está encuadrado perfectamente dentro de las responsabilidades del Estatuto de Roma. Y por lo tanto, una vez activada esa denuncia, definitivamente hay responsabilidades ahí sobre las cuales se deberá responder. Pudiera ser el siguiente paso. Luis Moreno Campo es el juez de la Corte Nacional. Bueno, pues yo lo voy a dejar, no porque quiera, sino porque sé que tiene una agenda muy apretada. Porque tengo que seguir de largo. Secretario Almagro, ha sido un placer recibirlo aquí. Te devuelvo la lapicera. Muchas gracias. Qué bueno que se acordó. Espero verlo pronto. Muchísimas gracias. Y de nueva cuenta, enhorabuena por este reconocimiento que le hacen por acá. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias.